Ahora le aprecio de verdad mucho al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, que me haya aceptado esta llamada. Arturo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Gusto en saludarte. A ver, ¿nos puedes explicar de algún modo que todos entendamos esta operación de meterle 1.700 millones de dólares para comprar bonos del aeropuerto que no se va a hacer en Texcoco? Mira, en realidad es un poquito diferente. A ver, ¿cómo es? El aeropuerto, a través de un fideicomiso, emitió bonos por 6,000 millones de dólares. Esos recursos están ya junto con otros recursos en la caja del aeropuerto. El aeropuerto en caja tiene 120,000 millones de pesos. Esos 120,000 millones de pesos, que era para atender todos los compromisos relacionados con Texcoco, se van a distribuir de la siguiente forma. Se tienen que atender los compromisos y el cierre de los contratos con los constructores. Sí. Se tiene que atender la fibra E, que se emitió por alrededor de 1.600 millones de dólares, y parte de esos recursos se van a utilizar para recomprar los bonos, es decir, con la caja que existe, con lo que ya existe en un bolsillo, se va a pagar parte de la deuda que ya existía. A ver, entonces... La operación se netea. Sí, entonces, a ver, Arturo Herrera, subsecretario de Ingresos, ¿ese dinero ya está en la cartera del aeropuerto, del grupo aeroportuario? Así es. Y de ahí van a tomar los 1.700, equivalente a 1.700 millones de dólares para comprar estos bonos. Sí, alrededor de 1.800 para ser preciso, y de ahí se va a tomar efectivamente. Ahora, estamos hablando de 6,000 millones de dólares en bonos, ¿y los otros 4,000? Bueno, lo que va a pasar, esos bonos están garantizados con la TUA, con el impuesto de uso aeroportuario, que recauda alrededor de 500 millones de pesos por año. El resto de los bonos se van a ir sirviendo de la TUA, es decir, va a caer los recursos al fideicomiso y de ahí se van a ir pagando. Estos bonos son 4 series. 2 de esas series fueron a 10 años. Una se vence en 2026 y una en 2028, y otras series son a 30 años, se vencen en el año 47 y 46. Con lo que se hace con la recompa es quitarle presión a eso, aumentar en algún sentido la garantía implícita, porque el mismo monto de TUA sigue llegando para un monto de deuda menor, y entonces se va a poder seguir pagando con mucha tranquilidad a lo largo de los años esos bonos. Ahora, sí tendrían que hacer una explicación más clara, como la que estás haciendo ahora, Arturo Herrera, de por qué meterle tanto dinero a una obra que no se va a hacer, ¿no? Es difícil de comprender. No se le está metiendo dinero, la deuda ya existe. Esa deuda existe desde el año 2016. Sí, eso sí, ya lo sé. Estamos haciendo nada más recomprándola. De hecho, la estamos liquidando, es lo opuesto. En lugar de meterle dinero, lo que estamos haciendo es cancelándola parcialmente. Ahora, esto tiene que ser si lo aceptan los tenedores de bonos, ¿no? Así es, pero nosotros, déjame decirte, Joaquín, nos sentimos optimistas de eso, porque una vez que se hizo el anuncio a las 7 de la mañana de Nueva York, a las 8 de la mañana de Nueva York, 7 de la mañana de México, los bonos empezaron a operar ya en el mercado secundario. Por ejemplo, el bono que se vence en el año 26 subió ya de precio y está cotizándose en 88.97. Nosotros ofrecimos pagarlos, y eso se va a determinar a través de una subasta entre 90 y par, de tal forma que ya está muy muy cerca de lo que nosotros ofrecimos. Esto nos da la confianza y es una señal del mercado de que piensan efectivamente aceptar la transacción más o menos en los términos que fue planteada. No, pues si ya está en el mercado secundario en casi 90, pues lo van a tomar de 90 a una incertidumbre, agarras los 90, ¿no? Así es. Ahora, en el caso he leído que ya hay despachos de abogados que están organizando acreedores para presentar una denuncia contra México. ¿Tú qué sabes, subsecretario de Hacienda? Mira, hemos escuchado nosotros muchas cosas. Déjame ser muy franco. Sí. El tipo de inversionistas que compró inicialmente los bonos son inversionistas muy conservadores y de muy largo plazo. Son, por ejemplo, fondos de pensiones, aseguradoras, etcétera, ¿no?
Hubo entre el anuncio de la consulta y el día de hoy algunas transacciones donde cambiaron de manos algunos de esos bonos, y esos bonos sí cambiaron de manos algunos inversionistas que son mucho más agresivos, que son típicamente estos inversionistas que se especializan en lo que en inglés se llama distress debt, deuda en problemada, etcétera, ¿no? Por eso nosotros quisimos hacer dos cosas. Salir muy temprano hoy, en el primer día de actividades, el día laborable de la nueva administración, de tal forma que quedara claro que se puede llegar a una transacción amigable y en términos muy transparentes. Nos parece que no había suficientes inversionistas más agresivos que habían comprado un monto suficiente para que pueda haber una dinámica diferente. Seguramente puede haber alguien que pueda hacer alguna declaración y eso no nos sorprendería, es algo común en este tipo de operaciones, pero todo lo que hemos visto hasta ahora desde que hicimos el anuncio nos deja la tranquilidad de que vamos a poder tener una transacción muy limpia que podamos cerrar en unas cuantas semanas. Pues ojalá que así sea, porque tengo la información de que Elliot, esto es especialista en los llamados fondos buitre, está comprando bonos y estos son unos desgraciados. Estos fueron los que mantuvo parada la reestructura de la deuda argentina. Incluso le embargaron el avión a Cristina Kirchner cuando fue a la ONU en Nueva York. Así es, excepto que si ahora entran a recomprarlos, van a estar comprando casi en 90 cuando se van a vender a 90. Entonces no. Los incentivos para ellos a entrar son menores. Por eso nosotros fuimos muy cuidadosos en salir desde temprano y en el primer día hábil. No queríamos dar espacio para que en medio del ruido, de la incertidumbre, se pudieran hacer más transacciones de este tipo. Esto fue de manera muy deliberada, no es una casualidad que lo hayamos hecho hoy y tan temprano. No, yo supongo que obedece a una estrategia para no dejar correr el lunes en la incertidumbre y entonces sí en la baja del precio de los bonos, ¿no? Así es, teníamos muchas semanas estudiando esto. Ahora, subsecretario, ¿vio el documento hoy de la consulta de los economistas que hace el Banco de México? Todavía no lo veo, lo voy a revisar en unos minutos con mi equipo. Pues no, más adelanto tantito, sí. Dice que recortaron su expectativa de crecimiento para el primer año de gobierno para el 19 a 1.97, que es el pronóstico más bajo recabado por la encuesta en 12 meses. 59 de ellos considera que actualmente es un mal momento para invertir en el país. 79% advierte que la economía está peor que el año pasado y 63% considera que el clima de negocios en los próximos 6 meses empeorará. ¿Tienes algún primer comentario sobre esto? Sí, mira, nosotros mismos estábamos viendo algunos de estos números van en el paquete económico. El paquete económico es, digamos, las variables, el pronóstico de las variables macroeconómicas que anclan el presupuesto. Sí. Y nosotros lo que hemos dicho es que vamos a ser muy conservadores. Ya si uno revisa los criterios generales de política económica, que salieron incluso antes de las elecciones, los precriterios, la variable, el crecimiento ya andaba por ahí del 2.3, no venía ya muy bajo, muy alto de entrada. Si nosotros recordamos cuál ha sido el crecimiento promedio del 93 para acá, ha sido 2.4%. Entonces sí es un tema que tenemos que atender, el hecho de que el crecimiento esté esperado alrededor del 2%. Sí. Desafortunadamente no es muy distinto del que hemos visto en los últimos 30 años. Eso es lo que nosotros vamos a tener que trabajar, no de cara a este paquete, sino de cara a los próximos años. Esa es la tendencia que tiene como reto el país que revertir. Sí, bueno, sin duda. Además, es muy difícil doblar el crecimiento de un año para otro y sobre todo en un primer año de gobierno. Yo los he visto por muchísimos años y el primer año de gobierno siempre hay como una caída en el crecimiento. Suele haber una caída porque a la gente hay un proceso de aprendizaje, hay una curva de aprendizaje de cómo operar, etcétera. Por eso, para tratar de mitigar eso, nosotros tomamos algunas medidas durante la etapa de transición, que era definir muy claramente los proyectos que queríamos empujar, tanto los de inversión como los programas sociales. Yo creo que todo el mundo los conoce ahora, desde el Tren Maya, el programa de adultos mayores, el programa de jóvenes, etcétera, para asegurarnos que haya un gasto fluido
Es decir, cuando el gobierno suele reducir el gasto por alguna forma u otra, no solamente afecta a las finanzas públicas, sino afecta el entorno macroeconómico en general. Por supuesto. Y eso es algo que estamos tratando de mitigar. A ver, ya que estamos hablando aquí, Arturo Herrera, gracias por contestarme, subsecretario de Hacienda. Dime, en el paquete fiscal ya viene presupuesto para el Tren Maya, para el Transísmico, para el aeropuerto de Santa Lucía y supongo que también para el 1,000,000 de hectáreas maderables, ¿no? Viene el presupuesto para todos los proyectos importantes del gobierno. Los detalles pues no te los voy a dar acá porque los congresistas se tienen que enterar cuando se los demos formalmente y no por la prensa, pero todos los proyectos tienen recursos. Algunos de estos proyectos no van a ser financiados exclusivamente con recursos públicos, se espera la participación privada, y en algunos de los grandes proyectos de inversión durante el primer año lo que se está gastando son en los estudios y en las obras básicas, es decir, la parte grande del gasto sería más bien para el año 2020. En eso exactamente eso quería llegar y preguntarte, sí, porque vamos, hay que hacer el plan ejecutivo, el plan de impacto ambiental de todos estos proyectos, y yo supongo que lo que está previsto en el presupuesto para 2019 pues es realizar todos estos elementos, cumplir con todos estos elementos esenciales que llevan tiempo, mucho dinero y esfuerzo. Sí, hay algunos proyectos que va a ser un poquito más fácil, por ejemplo el canal transoceánico va a construir sobre una vía del tren que ya existe, entonces ya se pueden empezar a hacer adecuaciones, etcétera. No todo se va a empezar desde cero, pero efectivamente todos los proyectos de inversión requieren alinear los estudios de impacto ambiental, si hay necesidad de reasentamientos, etcétera. Eso va a ser parte importante de lo que se va a estar haciendo durante los primeros meses. ¿Has visto que hay una marcada tendencia a la baja en el precio del petróleo? Sí, eso es uno de los temas que más nos preocupa. Afortunadamente la economía mexicana hoy es mucho más resistente a este tipo de cosas. Hasta hace algunos años, recordarás, casi el 50% del presupuesto se financiaba con el petróleo. Hoy es alrededor del 13% del presupuesto es financiado directamente por la recaudación de impuestos. Pero si de cualquier forma este es uno de las variables que más observamos y cuidamos nosotros. Sin entrar en los detalles, porque no es algo que podemos decir, también lo que tenemos que mencionar es que, como tú sabes, durante ya muchos años, el gobierno federal ha venido haciendo coberturas del precio del petróleo, de tal forma que aunque el precio caiga, hay un monto, el cual no podemos hacer público todavía, que ya está siendo cubierto. O sea, es decir, ese riesgo ya ha sido mitigado. O sea, sí se va a hacer la cobertura para el precio del petróleo. La cobertura ya ha venido siendo operada y ya va muy avanzada. Dado que el mercado de coberturas a nivel global es muy delgado, lo que el gobierno federal ha hecho por tradición es no comentar ni los montos ni el número de operaciones para que no puedan ser identificadas por las contrapartes y que en un año posterior pudiera haber un comportamiento estratégico cuando se sabe que el gobierno mexicano está saliendo a cubrir el precio del petróleo. No, pues me gusta mucho lo que dices, Arturo Herrera, me tranquiliza y yo creo que da certidumbre a muchas personas porque estoy viendo que Hacienda, a tu nivel, que es con quien yo he hablado, está en manos de un profesional. Pues sí, estamos muy comprometidos y nos estamos tomando esta responsabilidad con mucha seriedad. Pues que así sea, que dure, que ojalá. Oye, nada más una cosa, en una de las fibras, creo que la fibra E, hay afores, ¿no? Sí, la fibra E fue emitida, es el equivalente a 1.600 millones de dólares, pero fue emitida en México. Sí. Es muy curiosa la forma en que se comportaron los bonos y la fibra E. Para todo propósito práctico uno podría decir que los bonos, el 90% de los tenedores son extranjeros y 10% mexicanos. Sí. En el caso de la fibra E, el 90% está en manos de 4 afores mexicanas y el 10% en manos de inversionistas extranjeros. ¿Aquí también van a negociar? Sí, pero hay una característica muy importante y vamos a negociar bajo las mismas premisas, que es tener un trato justo de respeto a las inversiones con una transacción que vamos a plantear que sea clara, transparente y rápida. No queremos que nadie esté en incertidumbre.
Pero la fibra E es lo que técnicamente se conoce como una operación subordinada del bono, es decir, que primero tiene que ir el bono y después la fibra, y esa es exactamente la secuencia en la que estamos negociando. O sea, hay una prelación. Una prelación, un orden prioritario, en fin. Bueno, pues Arturo, pues espero que sigamos hablando. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por contestarme la llamada. Yo creo que has establecido unas bases de certidumbre que pues antes de que hablara en muchas personas no existían. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público.